En los próximos minutos, usted va a compartir con nosotros un espacio donde nos acercaremos a la ciencia a través de un lenguaje al alcance de todos. En el que la tecnología es mucho más que las herramientas y desarrollos que hacen nuestra vida más fácil. Aquí encontrará historias y personajes que participan y se articulan activamente para el bienestar de nuestra sociedad. Bienvenidos a Contraseña, un programa del Instituto Tecnológico Metropolitano. De las dificultades con las que nos encontramos nosotros los docentes para enseñar matemáticas, realmente son varias. Una, creo que es la más sensible de todas, es la resistencia que tienen los estudiantes o vienen los estudiantes hacia la misma asignatura. El docente tiene dificultades muchas veces en la comprensión de los conceptos también, de pronto por su formación, porque no tiene una formación matemática. ¿Qué hace esto? Que cuando vayan a crear estrategias didácticas para la construcción de los conceptos con los estudiantes, no sepan cómo hacerlo. ¿Por qué? Porque ellos mismos no van a comprender el concepto. Yo siempre he pensado que la matemática como tal, como herramienta, es fundamental, pero va mucho, o sea, la importancia de quién está transmitiendo ese conocimiento, ¿sí? He visto alumnos cómo van progresando semestre a semestre, y he visto la motivación de ellos, ¿sí? A través de las matemáticas. Cuando un alumno no está motivado y ve un tema de matemáticas ahí suelto, ellos no funcionan. Hoy en Contraseña les hablaremos del proyecto Hurón, una estrategia emprendida desde el ITM que busca mitigar la deserción estudiantil en las asignaturas de matemáticas, y el programa MARE, liderado por un estudiante de la institución que busca aplicar la enseñanza en contexto por medio de la lúdica. Esto es Contraseña, una producción del Instituto Tecnológico Metropolitano. El problema son los estudiantes mal preparados. La matemática es una materia difícil o poco aplicable. Durante el proceso de aprendizaje matemático se pueden encontrar diferentes tipos de dificultades, las cuales se originan en la propia naturaleza de la asignatura, las producidas por las circunstancias y aquellas producidas por el alumno. ¿Por qué nos va mal en matemáticas? Ellos expresan o manifiestan miedo, aburrición, tedio, o sea, tienen una percepción muy negativa sobre las matemáticas. Enseñar matemáticas es un proceso realmente complejo debido a todas las variables que intervienen. O sea, las dificultades en el aprendizaje son multifactoriales y entonces hay que tenerlas todas en cuenta al momento de uno diseñar o de plantear estrategias para su enseñanza. La enseñanza de las matemáticas debe estar centrada en la comprensión de los conceptos y propiedades matemáticas, donde se le permita al estudiante ser protagonista de la construcción de dichos conceptos y que sean capaces de aplicarlos a diferentes tipos de situaciones, llámense problemas, ejercicios o situaciones en contextos reales. Aprender las matemáticas en el colegio fue súper complicado porque era una metodología muy distinta. Nos hacían ver como las matemáticas un mundo totalmente diferente y desde el principio nos condicionaban a que iba a ser muy complicado, que las matemáticas de 10º y 11 eran muy difíciles, entonces uno ya mentalmente iba como preparado para lo difícil y no lográbamos como entender las cosas que nos explicaban. Yo no hablaría de que la enseñanza de las matemáticas ha tenido unas fallas. Yo hablaría más bien que se ha enfocado a una forma tradicional de hacerlo. La forma tradicional de hacerlo ha sido siempre la manipulación de objetos, de símbolos y sus reglas, dejando a un lado su significación en contextos
reales. Conscientes de estas falencias, llegan a la Facultad de Artes y Humanidades del ITM dos docentes, uno matemático y el otro ingeniero civil de profesión, con el objetivo de enseñar las matemáticas aplicadas en contexto. Y es así como nace la institución el proyecto Hurón, una experiencia formativa que busca mitigar la deserción estudiantil. Vamos a comparar con la unidad. En este caso la unidad la vamos a tomar como ¿quién? Como un 1. Entonces vamos a comparar la fracción completa con el 1. El programa Hurón nace precisamente es como un programa de apoyo a los estudiantes de artes visuales y de informática musical que tienen deficiencias en cualquier área. Los profesores Sergio y María Cristina llegan como profesores del área de ciencias básicas y toman y adoptan el programa Hurón para tomar todo el contenido curricular de las asignaturas de matemáticas, de las asignaturas de cálculo diferencial, cálculo integral, y adaptarlo, modelarlo, para que esos mismos contenidos y esas mismas competencias que se entregan sean aplicadas al campo profesional. Yo siempre decía, ¿para qué? O sea, y en ese sentido entonces llegamos nosotros para tratar de dar un poquito de respuesta al por qué ellos tenían que estudiar las matemáticas. En ese sentido nosotros planteamos bajo un proyecto Hurón, planteamos unas estrategias encaminadas como a contextualizar las matemáticas. Desde que ellos llegan al curso de matemáticas básicas, tengan un encuentro con el saber específico. El proyecto Hurón entonces se enfocó en cuál es el origen del problema y resulta que había un represamiento con los alumnos, digamos, que estaban estudiando en ese momento el cálculo, las matemáticas, y tenían un gran problema con eso. El trabajo entonces se hizo, digamos, tratamos de comunicarnos lo más posible en cuáles eran las falencias que tenían en el curso, por ejemplo, de electroacústica, y se hizo un trabajo con ellos, con los alumnos. Ellos retomaron y empezaron a enseñar la matemática en contexto para que ellos llegaran con más herramientas en esos cursos. Una vez establecidas las relaciones entre los conceptos, el programa Hurón procedió a vincularlos mediante el diseño de clases y módulos de trabajo independientes para los cursos de matemáticas. En las fracciones propias sucede lo contrario. Entonces, así como los artistas ven ciertos aspectos de las matemáticas que le favorecen en su desempeño artístico y visual, lo mismo los músicos y los que trabajan el audio, que por eso el programa de informática musical que relaciona el audio con la música. Entonces allí ellos encuentran, digamos, ejemplos, encuentran analogías, encuentran, digamos, mucho más fácil para los estudiantes ver esas asignaturas cuando tienen, digamos, un enfoque y una aplicación más dentro del perfil profesional de cada uno de ellos. Entonces, a partir de ese trabajo, digamos, se creció los grupos de electroacústica, ¿sí? Y el nivel es muy bueno. Ahora el nivel es muy bueno. Ellos llegan ya con muchas bases matemáticas que las pueden aplicar a la electroacústica, que antes no pasaba. Cuando regresemos de esta primera pausa, seguiremos conociendo el impacto que ha tenido el programa Hurón en los estudiantes de informática musical y artes visuales del ITM. Enseñanza en contexto. Esta estrategia busca mitigar la deserción estudiantil en las asignaturas relacionadas con las matemáticas en estudiantes de informática musical y artes visuales de la institución. El proyecto Hurón en un principio se hizo para atacar, digamos, ese problema de la deserción y la pérdida de las asignaturas, básicamente en la Facultad de Artes y Humanidades, centrado en lo que era la ciencia, las matemáticas y la física particularmente. Nosotros intentamos atacar ese problema trabajando la matemática en los contextos propios de las asignaturas que ellos manejan, básicamente las asignaturas profesionales. Cada vez que el jefe lo puede decir, cada vez a la hora de los ajustes o de las matrículas, todo era el rato como no, eso la curso después, es como una desconfianza, porque casi como si ellos previeran que
estaban condenados a un fracaso. Cuando nosotros llegamos aquí y emprendemos ese proceso como de sensibilización, y entonces inclusive los jefes nos ayudaron mucho porque les decían mucho a los muchachos, no vea, dese la oportunidad, matricúlese con Sergio, matricúlese con Cristina, que ellos vienen aquí con unas ideas, pues ellos se dan la oportunidad. Los estudiantes de esta facultad son muy abiertos también a las propuestas, se dan la oportunidad y nos dan la oportunidad a nosotros de poder poner en práctica las ideas que traíamos para ellos. Es importante decirlo, digamos que desde hace aproximadamente unos 2 años se viene implementando poco a poco, se vienen corrigiendo modificando los contenidos, los módulos de las asignaturas, y esto ha venido incrementando el nivel de alumnos que ganan las asignaturas, que cumplen con sus competencias, y disminuyendo de esta manera un poco la deserción. Tan es así que el programa de informática musical pasa de tener unas titulaciones o unas cohortes pequeñas desde el año, de hace año y medio, las 3 cohortes han sido cohortes importantes, y es porque hemos podido sacar a todos estos estudiantes que tenían dificultades y que avanzaran en estos aspectos de las ciencias básicas. La relación pues que han tenido las matemáticas con la carrera que actualmente estoy estudiando se ha visto como muy a fondo, porque eso es como lo que tratamos de manejar en el aula de clase, como de implementar las matemáticas, ya sea en las artes o en la música, dependiendo pues por ejemplo en las artes, en la parte de los gráficos, de las pinturas, y en la música lo hemos visto como en las ondas del sonido, cómo un número puede representar un sonido en un programa informático y cómo por medio de esto podemos crear nosotros nuestra propia música. Raíz de 3 sobre raíz de 3. Seno de X sobre seno de X. Como hemos visto hasta ahora en Contraseña, el proyecto Hurón ha mejorado los ambientes educativos en la enseñanza de las matemáticas en el programa de Informática Musical y Artes Visuales del ITM. A continuación, los invitamos para que conozcan cómo esta enseñanza basada en la aplicación del para qué y el cómo genera grandes beneficios en los niños. Conozcamos cómo la labor de este estudiante del ITM ayuda también a la enseñanza de las matemáticas en la primera infancia por medio del programa MARE, Motívate, Aprende, Recréate y Emprende. Este proyecto nace buscando las necesidades que hay en el país, sobre todo enfocándolo en la problemática que hay en la educación, y buscando soluciones a esas problemáticas. Decidimos integrar la parte de electrónica con los sistemas de información y crear una solución en búsqueda de motivación, aprendizaje, recreación y emprendimiento en los niños y en los jóvenes. Nosotros decidimos crear actividades que motiven al estudiante a que él mismo vaya en búsqueda de ese conocimiento. ¿Esto qué es? Conector de batería. Muy bien. Nosotros lo que queremos es integrar empresa, emprendedores, personas, jóvenes y niños, para que juntos trabajemos en búsqueda de esa solución a esa problemática que hay en la educación. Basados en la enseñanza en contexto, John y su equipo de trabajo llegaron a otros espacios para dictar talleres para la enseñanza de la robótica y la electrónica, con el fin de implementar las competencias en ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas. Nosotros en estos momentos nos encontramos en el estudio de clientes, mercados, estudios de competencia. La población que hemos decidido establecer en un principio son el sector de los colores, porque nos encontramos viviendo en ese barrio y es mucho más fácil estudiar esa población que otra que esté más alejada. Entonces ya hemos comenzado a hacer alianzas con las unidades para poder realizar esas primeras actividades en las unidades. Resistencia. Muy bien, esas son las resistencias. En este momento estamos desarrollando todo lo que es la parte lúdica, pedagógica y didáctica a través de la robótica y la electrónica,
donde los niños van desarrollando ciertos talleres y ciertas actividades que los lleve a desarrollar las competencias lógico-matemática, comunicativa y cooperativa. El taller de la linterna fue interesante porque, digamos, los niños querían ver funcionar cosas que ellos mismos, digamos, que ellos mismos se hubieran encargado de hacer. Y eso fue lo que desde un principio tuvimos en cuenta. Entonces, por eso cuando se diseñó el prototipo de la linterna, se diseñó con bases, con solo bases para que los niños no tuvieran que soldar, pues, porque de igual manera es algo que no iba dentro del programa, pero lo interesante es que ellos mismos se encargaron de saber cuál era el transporte de la corriente, el camino de la corriente, porque había que poner una resistencia, porque al poner el LED se encendía y cuando se quitaba la resistencia no encendía. Entonces todo eso los niños lo entendieron, el concepto del switch. Cuando ellos veían, ellos presionaban el switch y al ver prender los arreglos de LED, ellos estaban muy contentos. Primero empezamos poniendo unas resistencias, que esto es lo que sirve para que no pase mucha corriente, para que eso hace que no se explote la batería. Después fuimos poniendo los LEDs, que son como lo que alumbra, lo que da la luz, la batería. Con los robots lo que se quiere es generar esa motivación en los niños. Los niños muestran mucho interés por esa parte de la robótica y les interesa mucho saber cómo funciona todo. Y vemos que ellos en los programas de televisión están viendo robots por aquí, robots por allá, y ellos muestran interés de cómo funcionan y quieren hacer sus propios robots. Entonces, la idea con los robots es generar la motivación para que ellos empiecen, emprendan. Y con la linterna lo que se quiere es que de una manera muy práctica, dinámica, recreativa, ellos empiecen a incursionar por esta parte de la electrónica. Buenísimo, buenísimo, porque ya no solo van a estar con el celular, que eso es algo con que estamos luchando los papás cada día, con las redes sociales, el celular, el Xbox, ¿sí? Sino que van a usar el tiempo libre en el desarrollo de nuevas cosas, creatividad, van a aprender, van a emplear su tiempo libre en cosas mucho más productivas. Es diferente porque nosotros estamos viendo ciertas inconsistencias en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Hay muchas dificultades de aprendizaje. Entonces los niños a través de la robótica, de la electrónica, con la lúdica y con la didáctica, están aprendiendo más y tienen un proceso de acercamiento, porque hoy en día los niños le tienen mucho temor a la matemática, a ese proceso de lógico pensamiento. Entonces por eso se hace diferente. Muy bien, porque John nos explica excelente, me parece que él hace todo lo posible para que nosotros nos divertamos y que nos guste mucho. Además, estas son cosas muy interesantes, son cosas que nos pueden servir y también que incluye matemáticas y eso sirve para todo. Sirve para todo lo que usted quiera, las matemáticas es muy importante. Pensamos como segunda actividad armar un robot seguidor de luz que funciona en unión con la linterna. Sigue la luz, el robot sigue la luz y ya utiliza conocimientos nuevos, motores, transistores. Entonces van a adquirir nuevas competencias, tienen que recordar las que ya vieron y vemos que es una secuencia de conocimiento que los va a llevar a la final a armar cosas nuevas. A la fecha, el programa MARE trabaja en asocio con la Fundación SOCE, con el fin social de fomentar y fortalecer la cultura solidaria en nuestro país, generando procesos de inclusión, prevención y formación para los colombianos. John llega a la fundación pues interesado en que esa idea maravillosa que está desarrollando pues tenga acogida en la fundación, cosa que nos parece a nosotros extraordinariamente excelente
puesto que viendo el trabajo que viene desarrollando ha generado impacto positivo, tanto en los niños como en los padres de familia, inclusive en algunas instituciones educativas donde ya ha tenido la oportunidad de hacer algunas actividades. Decidí trabajarle a la necesidad de la educación, por eso decidí crear el proyecto MARE, el programa MARE, Motívate, Aprende, Recréate, Emprende, como una estrategia para desarrollar el plan misional de la Fundación SOCET. No se muevan, ya regresamos a Contraseña. En este último bloque conoceremos qué piensa este emprendedor, su equipo de trabajo y los docentes sobre los actuales modelos educativos. A lo largo de este capítulo conocimos el proyecto Hurón y el programa MARE, dos iniciativas que buscan por medio de la enseñanza en contexto romper con ese paradigma el cual nos dice que las matemáticas son difíciles y que muy pocas veces las pondremos en práctica. Una de las causas de lo que genera la problemática de poco rendimiento académico en las matemáticas es la falta de motivación en los niños. Ellos ven las matemáticas como un problema que no se puede resolver. ¿Por qué? Porque no dan. Entonces lo que yo considero que es la problemática es ese modelo que se está utilizando para enseñar las matemáticas. Hay que ponerlos a pensar, a buscar los problemas desde un principio y mirar dónde están, solucionarlos y ayudarlos a que continúen aprendiendo. Lo ideal sería que uno pudiera empezar con ellos un proceso, con los niños sobre todo un proceso, en donde uno le está mostrando las matemáticas en contexto y eso pudiera seguir así hasta que ya inclusive ingresan a la universidad. Lo que pasa es que en la universidad, bueno, cuando son niños uno pues no tiene, uno puede aplicar las matemáticas a los contextos que para ellos son familiares. Y ya luego, cuando entran a la universidad, ya enfocarlos en los intereses que ellos tienen o los conceptos ya que forman parte de su objeto establecido pues en la carrera. Normalmente y por cultura nosotros, los niños tienen un cierto recelo, no le digo miedo, sino más bien como con las matemáticas. Es cultura, es algo que nosotros tenemos ya muy apropiado y sobre todo los niños que ven que las matemáticas son algo imposible o alguna cosa difícil, al igual que la física. Pero cuando uno se los expone en el escenario de bueno, vamos a calcular la resistencia del LED para poder que prenda, ellos ya tienen ese objetivo. Ya dicen, bueno, me va a servir para algo. En mi caso, por ejemplo, yo soy de los que aprendo matemáticas o física, pero sabiendo para qué sirve. A las matemáticas no hay que tenerle miedo porque es una forma de explicar el mundo, es una forma de saber qué es lo que pasa, es una forma de representar cómo funciona el mundo, es una forma de saber cómo podemos crear máquinas nuevas, de crear soluciones a problemáticas existentes. Entonces es una manera de evolucionar. Esto ha sido todo por hoy en Contraseña. No olviden escribirnos sus sugerencias y comentarios al correo electrónico televisión@itm.edu.co. Y no olvides buscar el fanpage de Contraseña en Facebook. Hasta pronto.